A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV. Y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net, es nuestra web, y luego de su emisión al aire este programa también lo subimos a YouTube. El canal de YouTube es Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy, es grato recibirle nuevamente en nuestro programa a Álvaro Maldonado. Él es director ejecutivo de IFI, Industria Farmacéutica de Investigación, que representa en Ecuador a las empresas biofarmacéuticas de Europa, Estados Unidos, líderes globales en innovación, investigación y desarrollo de medicamentos y vacunas innovadoras. Hoy vamos a hablar porque el pasado 4 de febrero, martes 4 de febrero, fue el Día Mundial contra el Cáncer. Y dentro de eso hay que hablar que existe un impacto transformador de la innovación biofarmacéutica y la medicina personalizada. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien, muchísimas gracias una vez más por este espacio para tratar temas de salud tan interesantes, tan importantes. Particularmente que creo que a todo el mundo realmente nos llama la atención, porque de alguna u otra manera hemos tenido alguna relación con el cáncer, ¿no? Hemos tenido un pariente, mucha gente ha sido sobreviviente, mucha gente está atravesando también un momento complejo con esta enfermedad, y es un tema que no nos es ajeno. Aprovechando que es justamente en esta semana conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer el pasado martes, es muy oportuno que conversemos sobre este tema que, como bien decía antes, a todos nos atañe. Así es, y hay que entender, y a través de toda esta innovación que existe dentro de la biofarmacéutica y también lo que es la medicina personalizada, que ya nos va a contar a detalle Álvaro de qué se trata, en que el cáncer, yo creo que día a día ya no se convierte en un sinónimo de muerte, sino más vale en un sinónimo de vida, porque con los avances que se tiene, con la prevención que se puede tener, con los exámenes a tiempo y todo eso, hay que hablar que existe un sinónimo de vida y de pronto poder sobrellevar esta enfermedad y tener, por supuesto, calidad de vida. Así es evidente. Seguramente quizás en la enfermedad a la que más tiempo, recursos y esfuerzos se le dedica en términos de investigación e innovación, y es también quizás en la que más se ha avanzado también. Es importante mencionar que obviamente un diagnóstico de cáncer hace 20, hace 30 años era muy distinto al de ahora. Antes realmente era un diagnóstico muy complicado, y hoy en día más bien podemos ver que efectivamente existen alternativas, opciones. Un diagnóstico preciso, bien hecho, nos permite tener un tratamiento adecuado, y hay muchísimos casos de sobrevivientes, de gente que se le ha dado de alta, que ha podido superar esta enfermedad y que obviamente ahora tiene una buena calidad de vida. En ese sentido, sí quería mencionar que justo la industria farmacéutica, investigación e innovación, estos laboratorios de Europa, de Estados Unidos, de Suiza, de Reino Unido, que están aquí en el Ecuador desde hace más de 60 años, dedican todo su esfuerzo permanentemente, no paran justamente en encontrar alternativas y opciones para que hayan nuevos tratamientos que permitan contrarrestar justamente estas enfermedades complejas. Hoy en día, este momento, existen 1.600 estudios que esperamos se conviertan efectivamente en medicamentos. O sea, están en fase de estudio, son desarrollos que podrán efectivamente en el mediano, en el corto plazo, convertirse en medicamentos para seguir atacando justamente esta enfermedad, particularmente en el cáncer. 1.600 medicamentos hoy en día en desarrollo. En el Ecuador hay 30.888, casi 31.000 nuevos casos de cáncer, eso solamente en el último año, y siendo los de mayor porcentaje o los de mayor incidencia, el de mama en las mujeres y el de próstata en los varones. Sí, efectivamente, esas son cifras que nos deben preocupar a todos,
pero al mismo tiempo eso, podemos darnos cuenta que estos dos tipos de cánceres que son los de mayor incidencia, junto con también el de estómago, el de cervix uterino también en las mujeres, son prevenibles con chequeos periódicos. También, digamos, hay un tema de autocuidado que permiten efectivamente de alguna otra manera identificar este cáncer oportunamente. Ustedes saben que el cáncer se manifiesta de distintas maneras en cada persona y al mismo tiempo hay una gran diferencia en el momento, en el estado en el que se encuentra ese cáncer, ¿no es cierto? Hay la etapa 1, la fase 2, la fase 3, 4. Entonces, por eso es tan importante hacer estos chequeos periódicos, particularmente el cáncer de mama y el cáncer de próstata tienen esta opción, esta alternativa, y con eso obviamente puede ser un tratamiento muy tratable. Conocemos gente que durante el tratamiento sigue siendo productiva, tiene buena calidad de vida, puede seguir efectivamente trabajando, interactuando socialmente y obviamente muchísimos de ellos llegan a superar esta enfermedad. Pero sí, lo más importante es mencionar quizás que la ciencia está aportando, está haciendo, digamos, su trabajo. Hoy en día quiero yo más bien trasladar y transmitir un mensaje en este espacio de esperanza para quienes están cercanos a un caso de cáncer. Efectivamente, hoy día existen opciones realmente que son muy distintas a lo que ustedes se acuerdan antes, lo que era un tratamiento de cáncer, ¿no? Súper invasivo, muy agresivo. Hoy en día son terapias, digamos, muy dirigidas y obviamente tienen un acompañamiento, digamos, con otros medicamentos que permiten que esto sea, digamos, bastante tranquilo de sobrellevar. Cuando hablamos de esto de dirigida y de estos tratamientos, ya empezamos a hablar un poco de medicina personalizada, es decir, cada organismo, así como cada cáncer, es diferente, ¿no? Y claro, y los medicamentos pueden reaccionar en cada uno de nosotros de distinta manera. Decimos, ¿cómo así tal persona que se realizó tal tratamiento tuvo un efecto positivo, pero con el mismo tratamiento otra persona tuvo un efecto totalmente nocivo? Ahí entra la medicina personalizada, es decir, una receta personalizada, ¿no? Prácticamente de lo que se tiene que como todo en términos de salud, y así es, tienes toda la razón. Y con el desarrollo además. Sí, ¿no? Digamos, el tratamiento es un proceso complejo que tiene muchas etapas y varía en el tipo de paciente, el tipo de cáncer, efectivamente, ¿no? Pero como bien decía, en los últimos 50 años seguramente es donde más se ha avanzado y los tratamientos ahora son mucho más eficaces y lo que se necesita tener es un buen diagnóstico. Eso es lo principal, ¿no es cierto? Una vez que sabemos efectivamente cuáles son, digamos, los antecedentes del paciente y después en qué grado está este cáncer, podemos ver qué terapia pues es la que se puede aplicar. Hoy en día tenemos algunos tratamientos súper innovadores como la inmunoterapia, las terapias dirigidas, la terapia génica, obviamente el tema de biopsias líquidas. O sea, ya existen un montón de opciones adicionales que pueden complementar también otros tratamientos tradicionales y sobre todo dar una mejor respuesta, ¿no? Lamentablemente, en donde nosotros tenemos una oportunidad de mejora muy grande y nosotros como industria farmacéutica que estamos presentes en el país desde hace más de 60 años, lo que tenemos que trabajar es en tener un sistema de salud robusto que garantice acceso a estos medicamentos innovadores. Sobre todo en el Ecuador, ¿no? Bueno, yo creo que en el Ecuador y en la región, tenemos estudios nosotros en donde se evidencia que efectivamente un medicamento innovador, ¿no es cierto? Una molécula innovadora, una vez que es aprobada por la FDA de Estados Unidos o por EMA en Europa, que son las dos agencias regulatorias más sólidas, más grandes del mundo, una vez que están aprobados en esos mercados, se demoran alrededor de 5 años en llegar al Ecuador. Este es un tema que conlleva un montón de factores, pero ahí podemos ver que efectivamente los ecuatorianos no siempre tenemos acceso a estos medicamentos que son realmente de tecnología avanzada y que son innovaciones que siguen saliendo, ¿no? ¿Qué falta? Es muy burocrático el tema que no se termine aprobando, porque ya con dos entidades que son las mejores a nivel mundial deberían de ser prácticamente los reguladores, ¿no? Nosotros estamos en permanente contacto, relación, comunicación con los gobiernos, indistinto de cuál sea, ¿no es cierto? Nosotros trascendemos, digamos, las administraciones públicas, estamos
estamos aquí para trabajar con el gobierno de turno y también con las entidades que efectivamente están a cargo de estos temas, principalmente el ARCSA, y vemos avances muy importantes. Yo sí quisiera recalcar, se están reduciendo que en los ese tiempos, sentido se reducen los tiempos, y dos, ahora también el Ecuador entra en un programa, podría decir, que se llama The Reliance, que es justamente una vez que hay una aprobación de EMA o de FDA, digamos, acá tiene una autorización casi que inmediata. Entonces, eso es bueno. Eso es algo muy positivo, y Reliance se aplicará en el 2025, y obviamente este es también un proceso de transformación muy importante de esta entidad, que obviamente también está haciendo su esfuerzo. Entonces, yo creo que podrán venir realmente un montón de buenas noticias, un montón de oportunidades, y la idea efectivamente nuestra es que estos medicamentos lleguen oportunamente. Ese es el principal objetivo, ¿no es cierto? Porque estos tratamientos, al ser más eficaces, generan también al sistema de salud y a la economía nacional un ahorro, ¿no es cierto? Porque efectivamente un paciente que se cura de una manera más fácil y más rápida genera, digamos, menos costos también para todo el sistema público de salud. Entonces, en ese sentido, a eso es lo que estamos apelando, ¿no es cierto? Existen tratamientos, estoy leyendo aquí, o dentro de los tratamientos más revolucionarios, por ejemplo, la inmunoterapia, ¿no? Ese es, ¿qué significa? ¿Es potencializar eso, básicamente, nuestro sistema de defensas? Sí, particularmente la inmunoterapia no se enfoca justamente en el tumor, ¿no? O en el cáncer, sino que justamente se va cáncer, al sistema inmunitario. Ajá, sí, es una de las opciones, ajá, una de las alternativas, y obviamente dependiendo del tipo de cáncer y de paciente y el análisis, digamos, de todo el cuerpo médico que están atendiendo a este caso particular, tienen esta opción de la inmunoterapia, que como bien decíamos, no está enfocado en el tumor, sino en el sistema inmunológico. Entonces es algo muy innovador, también muy interesante. Igual las terapias dirigidas, las génicas, etcétera. Entonces, lo que yo quisiera mencionar ahora, nuevamente, supuesto, es que es la patología y la enfermedad en la que más se invierte, a la que más recursos se destinan, en la que más avances han habido, que hay unas tasas de sobrevivencias muy altas. Lamentablemente hay mucha incidencia, son estos hábitos de consumo que tenemos, son esta vida sedentaria, son estos temas que obviamente también nos empiezan a pasar factura. Sin embargo, hay, digamos, hoy en día un acompañamiento, la ciencia ha avanzado mucho, la esperanza de vida se ha incrementado de manera muy importante en la región, en el mundo y la región. Una persona de 65 años, de 70 años hoy es productiva, es muy activa. Antes a los 65, 70 años ya había fallecido. Mis abuelos creo que fallecieron en esa edad. Es correcto, ¿no? La esperanza de vida en el Ecuador es la tercera más alta de la región, es un dato muy importante, y ya está rozando los 80 años, y esto obviamente hace 20 años era 10 o 15 años menor, ¿no? Entonces eso ha sido que había un acompañamiento también de la ciencia y los avances en materia médica. Lamentablemente el acceso a medicamentos es el gran reto, y en eso tenemos que seguir trabajando. Tenemos una cifra y un dato que también nos debe preocupar: el 70% de las muertes de cáncer en el mundo se dan en los países de ingresos medios o bajos. Ecuador está en esta categoría medios, entonces ahí hay un esfuerzo en el que tenemos también que nosotros que enfocarnos en asegurar, como lo dice la Constitución, esta garantía efectiva de que hay un acceso universal a medicamentos, y que estos sean de calidad. Eso es lo más importante, ¿no? Y esa es la importancia, porque también en estos procesos de compra pública, que tienen que ser transparentes, que tienen que ser obviamente en igualdad de condiciones, debe prevalecer sobre todo la calidad, porque obviamente estamos hablando del tema salud, que es tan sensible para todas las familias, los pacientes, sus familiares. La lucha contra el cáncer inicia antes, y me refiero antes de que una persona, alguien tenga el cáncer, y es a través de la prevención. La mayoría de estos cánceres son silenciosos, ¿no? Es decir, no se detectan en una primera instancia, y ante eso vienen determinados controles que debemos hacernos, por lo menos una vez al año, en ciertas recomendaciones o en ciertos. Yo creo que estos controles, o como los llamamos los chequeos médicos, deben ser periódicos, deben ser frecuentes. Existen cánceres silenciosos donde uno no tiene malestar, y de repente se da un diagnóstico, y quizás después ya es un poco tarde, digamos, en una fase complicada, ¿no? Pero particularmente, yo creo que el tema próstata y mama, que son los de mayor prevalencia en el Ecuador, son prevenibles con autochequeo inclusive, y después obviamente también con el acompañamiento de un profesional de la salud. Pero existe el segundo cáncer de mayor incidencia en mujeres, cérvico uterino, que tiene una vacuna,
recordemos, ¿no? Tiene una vacuna en niñas, principalmente, niñas y niños, pero particularmente en niñas. Ajá. A temprana edad, con esta vacuna evitamos este cáncer. Ese es uno de Y los desarrollos más importantes, y ya está en el Ecuador, o sea, es algo accesible. Muchas veces las familias desconocen este tema, pero también existen programas incluso de salud pública para que las niñas a temprana edad tengan acceso a esta vacuna y de esta manera prevenir a futuro un potencial eso ya está cáncer dentro de del plan, por cervicuterino. ejemplo, de vacunas, del carnet de vacunas. ¿Estará ya incluido en el tema de salud pública? Porque debería ser, yo creo que prácticamente de una manera como importante. obligatorio. Obviamente no hay una cobertura todavía universal, pero yo creo que ha habido un gran esfuerzo y esta vacuna ya es accesible. ¿Esta qué edad se pone esa vacuna? Si no me equivoco, es desde los 6 años. Desde los 6 claro. hasta los 10 años, y es mejor si se ponen temprano. Y obviamente este es un cáncer que tiene incidencia ya en una vida relativamente adulta, ¿no? Álvaro no es médico, quiero aclarar eso. Yo estoy preguntando algunas cosas. Él es el director. He aprendido un montón. He aprendido un montón, pero sobre todo lo más importante, ¿no? Hablar del enfoque de la ciencia, el aporte a la salud, la importancia en tener un sistema de salud robusto. Efectivamente, aquí se conllevan un montón de factores. Lo más importante es que haya realmente un diálogo, mesas técnicas, un trabajo conjunto entre la industria, el sector público, el sector privado también, los medios de comunicación, la academia juegan un rol fundamental. Es un ecosistema, digamos, muy amplio, en donde todos los actores jugamos un rol fundamental, pero también el paciente. ¿No? Los pacientes familiares ahí también tienen una responsabilidad. De pronto incluso como ese central, ¿no? El paciente, y de ahí todo gira alrededor de ellos. Claro. Todo gira alrededor de ellos, pero el paciente también tiene sus responsabilidades, ¿no es cierto? El no automedicarse, el efectivamente cumplir con las recetas, el obviamente estar siempre asesorado, digamos, por un personal profesional de la salud, por un médico, y son todos estos factores. Uno tiene que tener cuidado en qué está consumiendo, saber que estas medicinas efectivamente tienen que tener una validez, que no estén expiradas, o sea, hay una responsabilidad compartida y los medios de comunicación también juegan un rol fundamental. Entonces, yo creo, más bien en esta semana, más allá de decir que efectivamente el cáncer es algo cercano, es un tema que obviamente nos preocupa a todos. Hay una gran esperanza, conocemos un montón de gente que ha sobrevivido, que ha podido sobrellevar esta enfermedad de una manera positiva, que ha sido productiva, que ha tenido una buena calidad de vida durante la enfermedad y después puede darse de alta. Entonces el mensaje más bien es esperanzador. Yo creo que ahí, de la mano de la ciencia y obviamente todos estos medicamentos innovadores, esta enfermedad tan dolorosa y que, como bien decía, es para todos tan cercana, puede ser muy llevadera. La tecnología avanza además a grandes pasos, la industria farmacéutica no se queda atrás, y ante esto, Álvaro, ¿qué significa esto que está por todo lado ahora, que es la inteligencia artificial? Debe de estar entrando, o ya debe de haber entrado en el tema de la industria farmacéutica, sobre todo porque esto ayuda a veces a acelerar procesos, ¿no? Se tiene una data o datos un poco más rápidos, ya con cierta parametrización, resultados sobre, tamizar de determinados resultados, etcétera, etcétera. Debe estar, por supuesto, ya ahí dentro de toda la industria farmacéutica. Sí, bueno, estamos en un cambio de era, ¿no? Todo está avanzando muy rápido. Ajá. Pero igual, o sea, hace 20, 30 años igual es increíble cómo la tecnología en general y cómo nuestro tipo de vida, nuestra calidad de vida ha cambiado. Y mañana será otra cosa. Se ha modificado, mañana será otra cosa. Pero efectivamente, lo que sí queremos mencionar es que el sector farmacéutico de innovación es en el sector en el que más invierte en innovación, mucho más que en defensa, mucho más que en software, mucho más que en el tema aeroespacial. Realmente donde más recursos se invierten a nivel mundial es en la salud. Entonces el tema de innovación para nosotros realmente siempre está con tecnología de punta, digamos, de muy avanzada, y es absolutamente prioritario. Son muchos recursos los que se destinan justamente a nivel mundial para que se obtengan estos medicamentos. Imagínate que para desarrollar una molécula que después se convierte en un medicamento toma entre 10 a 15 años. Y son inversiones realmente muy muy grandes, un esfuerzo muy grande, de una trayectoria y prestigio impresionante, además, y obviamente la responsabilidad es gigantesca. Buscamos sacar medicamentos realmente que sean de calidad, que sean una garantía, ¿no es cierto?, para los pacientes. Son unas fases de ensayos clínicos muy amplias, son más de 10, 15 años. Entonces, cuando yo te hablaba de estos 1.600 estudios que están actualmente, ¿no es cierto?, o productos que están en fase de desarrollo,
cada uno tiene este paso de 10 años, ¿no? O algo más. Por eso, digamos, esto está avanzando también bastante rápido, salen nuevos medicamentos, pero la ciencia sigue investigando. Claro, eso inició en el 2014, 2015, digamos, 10 años para atrás, que salga acá. Y también muchos de estos proyectos, digamos, o estos prototipos, de estos estudios, no son exitosos. En la mitad del camino se dicen, mira, no, y hay recursos de inversiones muy grandes. Entonces, esto es a riesgo también de las compañías. Tenemos que entender un poquito por eso la importancia efectivamente de la propiedad intelectual, todo lo que conlleva atrás de la ciencia, la investigación, estas grandes inversiones, pero cómo nos ha mejorado la calidad de vida a toda la humanidad, cómo podemos vivir más largo, cómo podemos vivir mejor y sobre todo cómo podemos ser más productivos y seguir aportando a la sociedad de una manera, digamos, proactiva y positiva. IFI, que es Industria Farmacéutica de Investigación, además fomenta la estrecha colaboración con los actores del ecosistema, que es lo que hablábamos, ¿no? Los distintos entes del ente público, a través de acelerar procesos. No podemos pensar de que existe hay una mala fe de retardar procesos para que un determinado medicamento entre, por ejemplo, en el Ecuador, sino que a veces los procesos son engorrosos, tienen que cumplir ciertas etapas y todo eso. Qué bueno que venga este tema de lo que usted habló, esta iniciativa, que además de que se pueda, ya ciertos medicamentos que han sido calificados en otras partes del mundo, a través sobre todo de la FDA y la unidad también de europea, puedan contribuir, ¿no? Y ahí está también la parte privada, pues todo el sistema de salud pública, que ya lo dije hace un momento, y sobre todo el sujeto, ¿no? El sujeto en sí, cada uno de nosotros que tiene que, a través de la prevención, iniciando en la prevención, y luego pasando todo al tema de poder tener una vida de calidad. Sí, esta es una responsabilidad compartida. Existe todo un ecosistema de salud efectivamente que tiene que estar interactuado. Lo que tenemos que tener es, eso sí, una visión y una política pública de largo plazo que trascienda administraciones. Nuestro objetivo obviamente tiene que ser el mismo, ¿no? Que es una población más saludable, una población realmente que pueda ser más interactiva y que tenga acceso a medicamentos de primera calidad, ¿no? Eso nos garantiza nuestra Constitución y eso obviamente es lo que debemos exigir. Nosotros realmente estamos trabajando realmente con las autoridades del gobierno de turno desde hace 7 décadas, ¿no? Efectivamente no paramos y estamos listos para trabajar con el gobierno que venga, la verdad, esa es la verdad. A propósito de las elecciones que ya tenemos, además, aquí a la vuelta de la esquina, Álvaro. Así es. Muy gentil, Álvaro, por haber estado aquí. Usted es director ejecutivo de IFI, como dijimos, Industria Farmacéutica de Investigación. ¿Algún mensaje final, algo que se nos quede por decirle a la gente? No, gracias por este espacio, por esta oportunidad y efectivamente a todos, bueno, que tengan esa tranquilidad, esa esperanza. La ciencia está avanzando, les está respaldando. Seamos también corresponsables con la parte que nos toca a nosotros, ¿no es cierto? Estos chequeos preventivos, una vida saludable y sobre todo estar bien informados. Así es, hay cosas que nos corresponden exclusivamente o en primera instancia a nosotros. Ha estado con nosotros Álvaro Maldonado, director ejecutivo de la IFI, a propósito de que este 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer, y él nos habló del impacto transformador de la innovación biofarmacéutica y la medicina personalizada. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.